Hidalguenses, soy José Luis Romo, secretario ejecutivo de la Política Pública y pido su atención. Este mensaje dura menos de 5 minutos. Cuando termine, 308 personas habrán contagiado de coronavirus en el mundo y otras 15 habrán muerto por esta enfermedad. En aproximadamente 150 días, el coronavirus infectó a más de 4 millones de personas en el mundo y acabó con la vida de 300,000. Y cada minuto las cifras aumentan. Hoy nadie está a salvo, en ningún país, en ninguna ciudad, en ningún lugar. Y en Hidalgo, lo peor está por llegar. En una pandemia se habla del pico de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que con el tiempo el número de contagiados se va multiplicando y ese aumento de casos acumulados es lo que forma la curva de crecimiento de la epidemia. En Hidalgo estamos en pleno ascenso. En las próximas 3 a 4 semanas, los casos aumentarán rápidamente y en consecuencia el riesgo de contagiarse será mucho mayor. Se espera que a mediados de junio en Hidalgo se acumulen 3,400 contagiados en el día pico. Es decir, cada hora se habrían contagiado 4 personas en Hidalgo y la epidemia duraría hasta el mes de julio. Este será nuestro pico máximo, el cual tiene un desfase de un mes respecto al promedio nacional, dado el tiempo que pasó desde el primer caso en Hidalgo. Para los gobiernos es muy importante saber cuándo se alcanza el punto máximo, pues a partir de ello se puede estimar en qué punto nos encontramos y qué tipo de medidas se deben tomar para preparar nuestros médicos, hospitales y tener el menor número de enfermos o defunciones. El gobernador Omar Fayad nos ha pedido trabajar con los mejores. Por eso, estas estimaciones están respaldadas por instituciones del más alto prestigio nacional e internacional, como el CIDE y la Universidad de Stanford. En Hidalgo, implementamos las acciones necesarias. Se suspendieron las actividades masivas y escolares. Se implementó la sana distancia y medidas de higiene, como sanitizar el transporte público, instalar lavamanos comunitarios y se hizo obligatorio el uso de cubrebocas, entre otras. Con esto, logramos frenar la velocidad de la epidemia y los casos que antes se duplicaban cada 3 días, ahora se duplican en una semana. Lo que hemos logrado ha sido por el esfuerzo de todos, gobierno y sociedad, pero no es suficiente y no todos han hecho su parte. El 30 de abril, por ejemplo, algunos desatendieron las medidas de aislamiento social con motivo del Día del Niño, salieron de sus casas y hoy tenemos 50 contagiados solo por este descuido. Desafortunadamente, estos casos potencialmente contagiaron a otros más, que en los próximos días podrían alcanzar 400 contagiados. De igual forma, no todos han atendido el llamado de quedarnos en casa. Con la información y metodología del gobierno federal corroborada por las cámaras del C5 y diversos sistemas de movilidad, la suspensión de actividades redujo la movilidad hacia los centros de trabajo y escuelas, por lo que el uso del transporte público se redujo en un 70%. Desafortunadamente, esto no se observa en parques, centros comerciales y recreativos. Aquí la reducción en la movilidad es menor y se está dando en vehículos particulares. Lo señaló el gobierno federal y lo hemos corroborado. Por ello, se implementó la medida de reducción de movilidad conocida como Hoy No Circula. No acatar las medidas por igual, diría el dicho, hace que paguen justos por pecadores. Hay hidalguenses que están sacrificando su fuente de ingresos para salir más rápido de la pandemia y hay otros que están tirando este esfuerzo por la borda, al salir a las calles como si fueran vacaciones. Queremos compartir con ustedes un dato revelador. Al día de hoy, las amas de casa y los empleados de comercios son los principales grupos infectados. Esto ocurre porque entre los hogares y los comercios hay mucha gente que sigue moviéndose sin que tenga necesidad de hacerlo. El peligro de estar expuestos fuera de casa es que ponemos en riesgo a las personas que deben seguir trabajando y a los que más queremos que nos esperan en casa. En esta semana nos aproximaremos a un punto en donde aplanamos la curva o se nos dispara. Por eso, la recomendación final de los médicos y especialistas es clara y definitiva.
Solo tenemos estas semanas para evitar que la epidemia se salga de control. Escucharon bien. Solo tenemos estas semanas para evitar que la epidemia en Hidalgo se salga de control. El desfase que tenemos hoy representa nuestra última oportunidad. Si no apretamos ahora, tendremos un colapso de nuestra red hospitalaria, pues habría más enfermos que camas hospitalarias en el estado. Esto significaría también 3,000 defunciones. Lo que nos toca hacer es relativamente sencillo: quedarnos en casa, lavarnos las manos constantemente, usar tapabocas y mantener la sana distancia. No te conviertas en un contagiado o en un muerto más. Quédate en casa. La vida de todos está en nuestras manos. Muchas gracias.